Hace 6 millones de años. Imagina el amanecer de la humanidad. Descubre cómo vivían los primeros homínidos, sus desafíos y sus increíbles adaptaciones. ¿Te atreves a viajar al pasado? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento que viajas millones de años atrás. El aire es cálido y húmedo, la vegetación exuberante, diferente a la que conoces. No hay ciudades ni coches, ni siquiera la electricidad que ilumina tu pantalla ahora mismo. Estás en el corazón de África, en un mundo dominado por la naturaleza, donde los primeros homínidos comienzan a dar sus primeros pasos, a construir sus historias, las historias de la humanidad. Tu viaje comienza hace 6 millones de años, en el Mioceno tardío y el Plioceno temprano. Piensa en la inmensidad del tiempo, en las transformaciones geológicas y climáticas que moldearon el planeta. Observa cómo la evolución juega su papel, cómo pequeñas mutaciones van dando forma a seres cada vez más parecidos a ti, aunque con notables diferencias. En este viaje al pasado, exploraremos los comportamientos de estos primeros homínidos, cómo se movían, qué comían, cómo interactuaban entre ellos. Descubriremos sus herramientas rudimentarias, sus estrategias de supervivencia en un mundo hostil y competitivo. Veremos cómo la adaptación al entorno fue clave para su evolución, y por supuesto para la nuestra. Ahora imagina el clima. Hace 6 millones de años el planeta era un lugar bastante diferente al que conoces. En algunas zonas el clima era más cálido y húmedo que hoy en día, con abundantes lluvias que alimentaban una vegetación exuberante. Piensa en selvas tropicales densas, llenas de vida, con ríos caudalosos serpenteando entre la vegetación. Pero no era así en todas partes, claro. Otras regiones experimentaban estaciones más marcadas, con periodos de sequía y lluvia alternados. La vegetación era clave. Dependiendo de la zona, encontrabas desde bosques densos y húmedos, similares a las selvas tropicales actuales, hasta extensas sabanas con hierbas altas y árboles dispersos. Imagina la variedad de plantas, muchas de ellas diferentes a las que conoces hoy. Plantas gigantescas, flores vibrantes y una profusión de vida vegetal que daba forma al paisaje y alimentaba a la fauna de la época. Recuerda que esto no era un escenario uniforme, la geografía era diversa. La geografía del planeta también era diferente. Los continentes estaban en posiciones ligeramente distintas a las actuales, lo que afectaba las corrientes oceánicas y los patrones climáticos. Podrías encontrar grandes lagos y ríos que hoy en día han desaparecido, o montañas que se estaban formando lentamente. El relieve del terreno era variado, moldeando los ecosistemas y la distribución de la fauna. Todo esto contribuyó a la creación de un mundo fascinante y lleno de contrastes. Piensa en los primeros primates. No eran como los chimpancés o gorilas que conoces hoy. Eran más pequeños, con cerebros menos desarrollados. Sus características físicas eran una mezcla entre las de los monos y los simios actuales. Sus manos y pies, aunque presentaban cierta capacidad prensil, no estaban tan especializados como los de los simios modernos para el desplazamiento por las ramas. Sus dientes, por ejemplo, reflejan una dieta más variada que la de muchos simios actuales, indicando una mayor adaptación a diferentes recursos alimenticios. Observa cómo sus caninos eran menos pronunciados, a diferencia de los simios modernos que los utilizan para exhibir dominancia. La estructura ósea de sus extremidades también sugiere una locomoción diferente, menos especializada en la braquiación, movimiento por los árboles usando los brazos. La evolución de estos primeros primates fue un proceso gradual. A lo largo de millones de años, se fueron adaptando a los cambios ambientales, desarrollando características que les permitieron sobrevivir y prosperar. Imagina la presión selectiva que jugó un papel crucial en la configuración de sus rasgos físicos y conductuales. Recuerda que las diferencias con los simios modernos son el resultado de millones de años de divergencia evolutiva. Pero, ¿de dónde venimos exactamente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La búsqueda de nuestro ancestro común nos lleva a un periodo fascinante, el Mioceno tardío y el Plioceno temprano. Imagina un mundo muy diferente al nuestro, con bosques y sabanas extensas. Los científicos han propuesto varias hipótesis sobre quién fue ese ancestro, basándose en las piezas del rompecabezas que han encontrado, los fósiles. Una de las hipótesis más aceptadas apunta a un grupo de primates que presentaban características intermedias entre los simios y los humanos. Estos fósiles, aunque fragmentarios, revelan indicios de bipedismo, un rasgo crucial en nuestra evolución. Piensa en la importancia de poder caminar erguidos. Liberaba las manos para usar herramientas y explorar el entorno de una manera completamente nueva. Las evidencias fósiles,
aunque a veces incompletas, son piezas fundamentales para reconstruir este pasado lejano. Cada hueso, cada diente, cada fragmento de mandíbula nos cuenta una parte de la historia. Los científicos utilizan técnicas de datación y análisis comparativo para determinar la edad y las relaciones evolutivas de estos restos, construyendo poco a poco el árbol genealógico de la humanidad. Imagina esto. Hace 6 millones de años, en lo que hoy es Chad, un descubrimiento cambiaría para siempre nuestra comprensión de la evolución humana. Hablamos del Sahelanthropus chadensis, un posible eslabón clave en nuestra cadena ancestral. Sus restos, encontrados en el desierto de Yurab, fueron una verdadera sorpresa, desafiando las teorías existentes sobre dónde y cuándo surgieron los primeros homínidos. El Sahelanthropus chadensis, apodado Tumai, tenía una cara relativamente plana comparada con los simios y un pequeño tamaño craneal, aunque su foramen magnum, el agujero en la base del cráneo por donde pasa la médula espinal, sugiere una postura bípeda. Eso sí, no te emociones demasiado. Aún hay debate sobre si caminaba erguido completamente o solo ocasionalmente. Sus dientes también eran particulares, una mezcla de características primitivas y modernas. Su descubrimiento, liderado por Michel Brunet en el año 2002, fue revolucionario. Encontrarlo tan lejos de los yacimientos fósiles tradicionales de África Oriental puso en jaque la idea de un origen único y lineal de la humanidad. El Sahelanthropus chadensis nos plantea más preguntas que respuestas, pero eso es lo emocionante, ¿verdad? Cada pieza del rompecabezas nos acerca un poco más a comprender nuestros orígenes. Pero la historia no termina ahí. Avanzamos un poco en el tiempo, y en Kenia, hace unos 6 millones de años, aparece otro protagonista clave, el Orrorintugenensis. Imagina a este homínido, un poco más cercano a nosotros que el Sahelanthropus, moviéndose por la sabana africana. Sus restos, aunque fragmentarios, nos revelan secretos fascinantes sobre sus adaptaciones. Lo más interesante del Orrorintugenensis es la evidencia de su bipedismo. ¿Cómo lo sabemos? Pues gracias al análisis de sus huesos de fémur. Observa cómo la estructura de estos huesos, especialmente el cuello femoral, indica una adaptación a la marcha bípeda. Es decir, ya caminaba erguido sobre 2 piernas. Pero recuerda, no era un bípedo perfecto. Sus brazos eran relativamente largos, sugiriendo que aún conservaba habilidades para trepar a los árboles. Quizás como muchos de sus contemporáneos, combinaba la vida en los árboles con la locomoción bípeda en el suelo. Era una estrategia adaptativa exitosa en un entorno cambiante. Pero espera, hay más. Avanzando en el tiempo, en Etiopía, nos encontramos con Ardipithecus ramidus, o Ardi, como cariñosamente la conocemos. Imagina a Ardi, hace unos 4,4 millones de años, moviéndose por un bosque. Su andar no era como el nuestro, ni como el de los chimpancés. Era una forma de locomoción única, una mezcla entre la bipedestación y la escalada arbórea. Piensa en ella, adaptándose a un entorno cambiante, un mosaico de bosques y zonas más abiertas. Su estilo de vida era fascinante. Ardi no era solo una criatura terrestre, era una experta trepadora, ágil entre las ramas. Este comportamiento arbóreo no era simplemente para escapar de los depredadores, sino una parte integral de su búsqueda de alimento. Imagina a Ardi buscando frutos, hojas e insectos, moviéndose con facilidad tanto en el suelo como en los árboles. Su dieta era variada, adaptada a la riqueza del entorno. El estudio de sus restos fósiles nos ha revelado mucho sobre su locomoción. Sus pies, por ejemplo, muestran una adaptación parcial al bipedismo, pero también conservan características que facilitaban la escalada. No caminaba como nosotros, pero tampoco como un chimpancé. Ardi representa un eslabón crucial en la evolución humana, un ejemplo de la complejidad de la adaptación y el cambio en nuestros ancestros. Su historia nos ayuda a entender mejor nuestro propio pasado. Ahora imagina un salto en el tiempo, unos 4 millones de años atrás. Te encuentras en Kenia, en un entorno de bosques y sabanas. Allí aparece Australopithecus anamensis, un homínido que ya te muestra una fascinante mezcla de adaptaciones. Observa cómo sus dientes, robustos y con esmalte grueso, indican una dieta que incluía frutas, hojas y posiblemente algunos tubérculos, adaptada a la variedad de alimentos disponibles en su hábitat. Su locomoción es igualmente interesante. Aunque aún conservaba la capacidad de trepar a los árboles con agilidad, gracias a sus dedos curvos y miembros superiores relativamente largos, Anamensis muestra evidencias de bipedismo, es decir, caminaba erguido sobre 2 piernas. Piensa en la ventaja que esto representaba, una mejor visión del entorno,
liberación de las manos para transportar objetos y, por supuesto, mayor eficiencia para recorrer largas distancias en la sabana. Esta combinación de adaptaciones arbóreas y terrestres refleja una estrategia de supervivencia muy eficaz. Imagina a Anamensis moviéndose con soltura entre los árboles, buscando refugio y alimento, y luego bajando para recorrer las llanuras en busca de recursos adicionales. Esta flexibilidad es clave para su éxito en un ambiente cambiante, donde la capacidad de explotar diferentes nichos ecológicos resulta fundamental para la supervivencia. Ahora imagina a Australopithecus afarensis, un homínido más avanzado. Piensa en Lucy, el fósil más famoso de esta especie. Tú podrías observar su pequeño cerebro, similar al de un chimpancé, pero sus rasgos faciales ya muestran una evolución interesante. Observa su postura bípeda, aunque todavía con una curvatura en la espalda. Sus dientes, aunque robustos, indican una dieta variada, incluyendo frutas, hojas y posiblemente algunos insectos. Su estructura ósea te revela una altura relativamente baja, alrededor de 1 metro, pero su capacidad para caminar erguida ya era un gran avance. Imagina a Lucy moviéndose entre árboles y sabanas, buscando alimento. Su estructura social, aunque desconocida en detalle, probablemente implicaba grupos pequeños y la cooperación para la supervivencia. Observa cómo su anatomía le permitía trepar a los árboles, una habilidad útil para escapar de depredadores o encontrar comida. A diferencia de sus antepasados, Lucy y su especie mostraban una mayor adaptación a la vida en el suelo. Aunque la escalada seguía siendo importante, la locomoción bípeda les abría nuevas posibilidades de exploración y acceso a recursos. Piensa en el impacto de este cambio en su estilo de vida y en su interacción con el entorno. Sus manos, aunque aún conservaban cierta habilidad para trepar, estaban empezando a liberar su función principal para la manipulación de objetos. Pero espera, la evolución no se detiene. Conoce a Australopithecus africanus, un homínido que apareció un poco después. Si pudieras viajar en el tiempo, verías que su cerebro es notablemente más grande que el de Lucy. Aunque sigue siendo pequeño en comparación con el nuestro, representa un salto significativo en la capacidad cerebral. Imagina la diferencia, un cerebro ligeramente más grande. ¿Qué cambios comportamentales podría implicar eso? Este aumento en el tamaño del cerebro, aunque parezca pequeño, sugiere una mayor complejidad cognitiva. Piensa en las implicaciones: mejor capacidad para resolver problemas, para planificar acciones sencillas, quizás incluso para una comunicación más sofisticada. Podría haber permitido el uso de herramientas más complejas o estrategias de caza más eficientes. ¿Te imaginas cómo estas pequeñas diferencias podían cambiar su forma de vivir? Recuerda que estamos hablando de cambios graduales, pequeños pasos en un largo proceso evolutivo. No esperes ver un cambio radical de la noche a la mañana, pero el aumento del tamaño del cerebro en Australopithecus africanus es una clara señal de que la evolución estaba en marcha, abriendo camino hacia cerebros más grandes y comportamientos más complejos en el futuro. Es un paso crucial en nuestra larga historia, pero la historia no termina ahí. Imagina ahora a Australopithecus garhi, un homínido que vivió hace unos 25 millones de años. Su nombre, que significa sorpresa, nos anticipa algo emocionante. ¿Qué tal si te digo que este homínido dio un paso gigantesco en la evolución humana? El uso de herramientas de piedra. Sí, tú mismo. Herramientas de piedra. Piensa en ello. Por primera vez un homínido no solo se limitaba a usar lo que la naturaleza le ofrecía, sino que estaba modificando su entorno para crear algo nuevo. Estas herramientas, aunque primitivas, eran un gran avance. No eran herramientas sofisticadas, pero representaban un cambio radical en su forma de interactuar con el mundo. Estas primeras herramientas de piedra, probablemente usadas para cortar carne, romper huesos o procesar vegetales, marcaron el inicio de la tecnología. Un punto crucial en nuestra historia. Imagina la satisfacción de crear algo con tus propias manos, de transformar la materia prima en algo útil. Era un salto hacia la innovación, hacia la capacidad de resolver problemas de forma creativa. Este descubrimiento nos habla de la inteligencia y la capacidad de adaptación de Australopithecus garhi. No solo sobrevivió, sino que innovó, sentando las bases para futuras generaciones de homínidos que desarrollarían tecnologías cada vez más complejas. Fue el primer paso en un largo camino hacia la tecnología que conocemos hoy en día. Un camino que comenzó con una simple piedra. Pero espera, hay más. Ahora imagina a un homínido aún más misterioso, el Kenyanthropus platyops. Su nombre, que significa cara plana de Kenia, te da una pista de su rasgo más distintivo. Descubierto en el oeste de Kenia,
Este homínido de hace unos 35 millones de años presenta un rostro sorprendentemente plano, diferente a cualquier otro homínido conocido hasta entonces. Piensa en ello, una cara achatada, que contrasta con las caras más prognatas de sus contemporáneos. ¿Qué significa esto? Una nueva rama evolutiva. El misterio se profundiza. Su cráneo, relativamente pequeño, presenta una combinación de características primitivas y modernas. Algunos científicos lo consideran un ancestro directo del Homo, mientras que otros lo ven como una rama evolutiva que se extinguió. Es su rostro plano, casi humanoide, lo que más intriga a los paleontólogos. ¿Cómo encaja este homínido en el complejo rompecabezas de la evolución humana? ¿Fue una adaptación a un tipo específico de dieta? ¿O quizás una adaptación a un entorno particular? Las preguntas son muchas, y las respuestas aún están lejos de ser claras. La escasez de fósiles de Kenyanthropus platyops hace que su estudio sea aún más desafiante. Cada nuevo descubrimiento, cada fragmento de hueso, nos acerca un poco más a la comprensión de este enigmático homínido. Pero aún queda mucho por descubrir. Su rostro plano sigue siendo un misterio, una pieza clave en el vasto rompecabezas de nuestra historia evolutiva. Recuerda, tú eres parte de esa historia, un descendiente de estas criaturas fascinantes que lucharon por sobrevivir en un mundo muy diferente al nuestro. Pero la historia evolutiva no se detiene ahí. Ahora imagina a un homínido llamado Paranthropus aethiopicus. Piensa en una mandíbula increíblemente poderosa, mucho más robusta que la de cualquier otro homínido que hemos visto hasta ahora. Esa mandíbula, una verdadera máquina de masticar, te da una pista clave sobre su estilo de vida. Su dieta era, sin duda, la clave de su éxito evolutivo. Observa su dentadura, premolares y molares enormes, ideales para triturar alimentos duros y resistentes. ¿Qué comía Paranthropus aethiopicus? Probablemente, una dieta basada en vegetales duros, raíces, semillas y posiblemente incluso cortezas de árboles. Un menú bastante diferente al de otros homínidos de la época. Esta especialización en una dieta tan específica, aunque exitosa a corto plazo, podría haber limitado su adaptabilidad a cambios ambientales. Imagina qué pasaría si los recursos vegetales duros escasearan. Una lección importante sobre la evolución y las consecuencias de una estrategia alimentaria demasiado enfocada. La naturaleza es sabia, pero también implacable. Pero espera, la historia se pone aún más interesante. Conoce a Paranthropus boisei, un homínido al que apodaron el cascanueces. ¿Por qué? Observa su cráneo, una cresta sagital enorme. Eso indica músculos masticatorios descomunales, una auténtica máquina de triturar. Imagina la fuerza que necesitaba para romper semillas, raíces y otros vegetales duros que formaban su dieta principal. Esa poderosa mandíbula, junto con sus premolares y molares gigantes, era su herramienta principal para sobrevivir en un entorno árido y competitivo. Piensa en la cantidad de energía que debía gastar para obtener el mínimo sustento. Su dieta, basada en vegetales duros y difíciles de masticar, requería una anatomía especializada. No solo sus dientes eran gigantes, sino que también tenía un esmalte dental extremadamente grueso, capaz de resistir el desgaste constante. Este esmalte funcionaba como una capa protectora, permitiendo que sus dientes soportaran la abrasión diaria de una dieta tan exigente. Pero la adaptación no se limitaba a sus dientes. Sus músculos faciales y la estructura de su cráneo estaban perfectamente integrados para maximizar la fuerza de la mordida. Todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, parecía diseñado para una eficiente extracción de nutrientes de una fuente alimentaria dura y poco nutritiva. Imagínate la vida diaria de este homínido. Horas dedicadas a masticar, buscando constantemente entre la vegetación los alimentos más resistentes. Pero espera, hay más. Ahora vamos a conocer al Paranthropus robustus, otro homínido fascinante. A simple vista te darás cuenta de su robustez, de ahí su nombre. Su cráneo, aunque no tan extremo como el de Paranthropus boisei, también presenta una cresta sagital, aunque menos pronunciada. Observa sus dientes, increíbles, molares gigantes, adaptados para una dieta basada en vegetales duros. ¿Cómo se compara con sus primos? Pues bien, comparado con Paranthropus boisei, el robustus presenta una constitución ligeramente menos extrema. Su cresta sagital es menor, y su rostro, aunque robusto, no es tan exagerado. Sin embargo, ambos comparten esa adaptación a una dieta dura. Ahora, si lo comparamos con los Australopithecus, la diferencia es más marcada. Los Australopithecus eran más gráciles, con un cerebro más pequeño y una dieta probablemente más variada. Recuerda que estas son generalizaciones.
y la variabilidad dentro de cada especie era considerable. Pero en términos generales, el Paranthropus robustus ocupa un lugar intermedio en términos de robustez entre Boisei y los Australopithecus. Su adaptación a un nicho ecológico específico, con una dieta basada en alimentos duros, es un factor clave para entender su evolución y su éxito, al menos durante un tiempo, en el cambiante paisaje del África de hace millones de años. Pero volviendo al Paranthropus robustus, fíjate en algo crucial: su bipedismo. Imagina a nuestros ancestros caminando erguidos. ¿Qué ventajas les ofrecía esto? Pues, una mejor visión del entorno, para detectar depredadores o localizar recursos. Además, las manos libres permitían transportar objetos, y eso cambió todo. Sin embargo, el bipedismo no era perfecto. Piensa en la columna vertebral, ahora soportando todo el peso del cuerpo. Eso aumentaba el riesgo de lesiones en la espalda. Además, el parto se volvió más complicado, con cráneos más grandes que debían pasar por una pelvis más estrecha. Una presión evolutiva importante. Pero las ventajas superaron las desventajas. El bipedismo abrió un mundo de posibilidades. La eficiencia energética al caminar, liberando energía para otras actividades. La capacidad de recorrer mayores distancias, explorando nuevos territorios en busca de alimento. Y esto, amigo mío, fue fundamental para la evolución humana. ¿Pero qué comían estos primeros homínidos? Esa es una pregunta clave para entender su evolución. Analizando sus dientes, tú puedes imaginar su menú. Los dientes de Paranthropus robustus, por ejemplo, eran enormes y planos, perfectos para triturar vegetales duros. ¿Significa esto que eran completamente herbívoros? No necesariamente. La evidencia fósil nos muestra una imagen más compleja. Mira, los análisis de sus restos óseos, incluyendo el desgaste dental, nos hablan de una dieta variada. Algunos estudios sugieren que también consumían insectos y pequeños animales. Piensa en la versatilidad que esto les ofrecía. Una dieta omnívora les permitía adaptarse a diferentes entornos y aprovechar una mayor variedad de recursos alimenticios. No eran especialistas, sino generalistas. Además, el análisis de isótopos estables en los restos fósiles puede ofrecer pistas adicionales sobre su dieta. Estos isótopos, presentes en los huesos y dientes, reflejan la composición de los alimentos que consumían. Al analizarlos, los científicos pueden determinar la proporción de plantas versus animales en su alimentación, obteniendo una imagen más precisa de su dieta. Es como un rompecabezas, pero con los fósiles como piezas. Pero la historia no termina ahí. Imagina tú, un homínido buscando alimento. Las manos, inicialmente solo para trepar y agarrar, empiezan a tener un nuevo uso. Una piedra afilada, un hueso robusto, objetos que de repente se convierten en herramientas. No es solo cuestión de supervivencia, es una revolución. El inicio de la manipulación del entorno para beneficio propio, una clara señal de inteligencia. Piensa en la ventaja que esto significaba. Romper huesos para acceder al tuétano, cortar carne con mayor facilidad, preparar vegetales. Las herramientas de piedra, aunque rudimentarias, abrieron un mundo de posibilidades. De repente la obtención de alimentos se volvió más eficiente, y ese acceso a mejores recursos nutritivos fue fundamental para la evolución del cerebro y para el desarrollo de nuestra especie. Estos primeros utensilios, a menudo clasificados como olduvaiense, son una prueba irrefutable de la capacidad innovadora de nuestros ancestros. Eran simples, sí, pero representaban un cambio trascendental. El control del entorno a través de la tecnología, aunque básica, marca un antes y un después en la historia evolutiva. Tú puedes imaginar el impacto que esto tuvo en sus vidas y en su futuro. Piensa ahora en la complejidad de su vida social. No eran seres solitarios. Las evidencias arqueológicas sugieren que vivían en grupos familiares, pequeños quizás, pero unidos. Imagina a una madre homínido protegiendo a sus crías, mientras el macho busca alimento. Esa cooperación, esa protección mutua, era crucial para la supervivencia. No solo eso, la colaboración en la caza o la recolección les proporcionaba mayores oportunidades de éxito. El compartir recursos, el aprendizaje entre generaciones, todo esto indica una organización social más elaborada de lo que podrías imaginar. Observa cómo la colaboración les permitía superar desafíos ambientales. Un grupo unido tenía más posibilidades de encontrar agua, de defenderse de depredadores, de adaptarse a los cambios del clima. La cooperación no era una opción, era una necesidad. Aunque no tenemos grabaciones de sus conversaciones, las herramientas encontradas juntas, los restos óseos en yacimientos comunes,
Nos hablan de una vida social compleja, basada en la interacción y la cooperación. Esos pequeños grupos familiares, unidos por lazos de parentesco y necesidad, sentaron las bases para las sociedades más complejas que vendrían después. Piensa en ello, la semilla de la organización social ya estaba allí, hace millones de años. Imagina ahora cómo se comunicaban. No tenían el lenguaje articulado que tenemos nosotros, pero eso no significa que fueran mudos. Piensa en una madre homínido protegiendo a su cría. Un simple gruñido, una mirada intensa, un gesto rápido, esas eran sus palabras. Comunicación no verbal, pura y efectiva, transmitiendo miedo, alerta o protección con una precisión asombrosa, moldeada por millones de años de evolución. Observa cómo una señal sutil, un cambio en la postura corporal, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Un leve movimiento de la cabeza, un silbido corto, una alteración en el ritmo respiratorio, todas eran formas de transmitir información vital dentro del grupo. Eran códigos silenciosos, pero profundamente significativos, entendidos por todos los miembros de la comunidad. Las vocalizaciones jugaban un papel fundamental. No eran palabras como las conocemos, sino una gama de sonidos, gruñidos, chillidos, gemidos, cada uno con un significado específico. Imagina la complejidad de este lenguaje primitivo, una sinfonía de sonidos que expresaba emociones, advertencias y llamados a la acción. Era una forma de comunicación rudimentaria, pero eficaz, que les permitía sobrevivir y prosperar en un entorno hostil. Pero volvamos a nuestros ancestros. Observa cómo, a lo largo de millones de años, algo increíble estaba sucediendo en sus cabezas. Su cerebro, aunque pequeño comparado con el nuestro, estaba creciendo. Un crecimiento lento, gradual, pero significativo. Piensa en un árbol. Tú, cómo lentamente sus ramas se extienden hacia el cielo. Así, poco a poco, el cerebro de los primeros homínidos ganaba en tamaño y complejidad. Este aumento no fue uniforme. Hubo etapas de crecimiento más rápido y otras más lentas, influenciadas por factores como la dieta, el clima y las interacciones sociales. Imagina la presión evolutiva. Aquellos con cerebros ligeramente más grandes, con mayor capacidad para resolver problemas y adaptarse, tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Es una carrera evolutiva lenta pero implacable. Recuerda que este aumento del tamaño cerebral no se trata solo de un cerebro más grande, sino de una mayor complejidad. Nuevas áreas cerebrales se desarrollaban, permitiendo funciones cognitivas más avanzadas. Es un proceso fascinante que sentó las bases para el desarrollo de las capacidades mentales que nos caracterizan hoy en día. Piensa en ello, el increíble viaje que ha recorrido tu propio cerebro. Pero imagina, tú, el cambio. Hace 6 millones de años, el clima empezó a cambiar drásticamente. África se secaba, los bosques se retraían, dando paso a sabanas extensas. Para tus ancestros, esto significó un desafío monumental, adaptarse o desaparecer. La competencia por los recursos se intensificó. La búsqueda de alimentos se volvió más compleja y peligrosa. Piensa en la presión selectiva. Los individuos mejor adaptados, aquellos que podían encontrar comida en este nuevo entorno, que podían soportar las temperaturas extremas y evitar a los depredadores, tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Sus características físicas y comportamientos se transmitían a sus descendientes, moldeando la evolución de los primeros homínidos. Este cambio climático no fue un evento único, sino un proceso gradual que duró miles de años. Cada generación de homínidos enfrentó nuevas presiones, obligándolos a desarrollar nuevas estrategias de supervivencia. La evolución no es un proceso lineal, sino un proceso de prueba y error, donde la adaptación al cambio climático jugó un papel fundamental en la supervivencia y la diversificación de nuestros ancestros. Imagínate, tú, en medio de esa sabana. El sol te quema la piel, la sed te aprieta la garganta. A tu alrededor, otros seres luchan por lo mismo: agua, comida, un lugar seguro para dormir. No solo compites con tus semejantes, sino con toda una variedad de animales. Un grupo de babuinos te observa desde lo alto de un árbol, sus ojos brillantes analizando tus movimientos, cada uno buscando su propia porción de recursos. La competencia no es solo física, es una lucha silenciosa, estratégica. Debes aprender a reconocer las señales, la posición de las orejas de un depredador, el crujir de las hojas bajo los pies de un rival. Cada movimiento, cada sonido, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Tienes que ser astuto, rápido y sobre todo inteligente para sobrevivir.
Observa cómo los diferentes animales se adaptan a este nuevo ecosistema. Algunos se vuelven más rápidos, otros desarrollan estrategias de caza más eficientes. La escasez de recursos obliga a una constante evolución. Tú, como homínido, también te ves obligado a adaptar tus comportamientos, a desarrollar nuevas técnicas de supervivencia, a aprender de tus errores y de los aciertos de los demás. Pero espera, ¿quién acecha en esas sombras? En la sabana africana de hace 6 millones de años, tú no estabas solo. Leones, hienas, leopardos, grandes depredadores. Sus rugidos retumbaban en la distancia, una amenaza constante. Cada crujido de rama, cada silbido del viento, te ponía en alerta. La supervivencia dependía de tu capacidad de detectar el peligro a tiempo. Entonces, ¿cómo te protegías? La velocidad no siempre era suficiente. Tu cerebro, aunque pequeño comparado con el nuestro, ya empezaba a desarrollar estrategias. La cooperación era clave. Vivir en grupo ofrecía protección. Muchos ojos ven más que dos, y muchos brazos son más fuertes que uno. Un ataque coordinado, incluso contra un depredador mucho más grande, podía ser eficaz. Además de la fuerza del grupo, la astucia jugaba un papel fundamental. Buscar refugio en árboles altos, aprovechar las formaciones rocosas, o incluso usar herramientas rudimentarias como piedras para defenderte, eran tácticas cruciales. Cada día era una lucha por la supervivencia, una prueba de ingenio y valentía contra las fuerzas de la naturaleza y sus depredadores. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? El registro fósil, amigo, es nuestra ventana al pasado, pero una ventana con sus limitaciones. A veces, solo encontramos fragmentos, dientes sueltos, un hueso aquí, otro allá. Reconstruir la vida de un homínido a partir de restos incompletos es como armar un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. Imagínate la dificultad de interpretar el comportamiento de una criatura basándote en unos pocos huesos. La erosión, la actividad volcánica, el paso del tiempo, todo esto destruye o esconde los fósiles. Piensa que lo que encontramos es solo una pequeña fracción de lo que existió. Por eso cada nuevo descubrimiento es crucial. Un cráneo bien conservado, una huella, una herramienta de piedra, cada pieza nos acerca un poco más a la verdad, aunque siempre haya espacio para nuevas interpretaciones. Las interpretaciones, claro, pueden variar según los científicos. Un mismo fósil puede ser interpretado de diferentes maneras, dependiendo de la evidencia que se tenga en cuenta, del contexto geológico e incluso de las teorías científicas prevalecientes en el momento. Pero la belleza está ahí, en la constante búsqueda de la verdad, en la discusión científica, en la revisión de las hipótesis a la luz de nuevos descubrimientos. Así, poco a poco vamos construyendo una imagen más completa de nuestros ancestros. Pero ¿cómo sabemos la edad exacta de esos huesos antiguos? Aquí es donde entran las técnicas de datación, tu mejor aliada para viajar en el tiempo. Imagina que encuentras un molar. No solo te dice que era un homínido, sino que técnicas como la datación por potasio-argón o el argón-argón te revelan la edad de las rocas volcánicas que lo rodean, dándote una idea precisa de cuándo vivió ese homínido. Otro método genial es la datación por carbono 14, que funciona para restos orgánicos más recientes. Si encuentras restos de madera o incluso fibras de plantas cerca de un fósil, este método te puede ayudar. Recuerda, la precisión depende del material y el método utilizado, pero cada uno aporta un pedazo del rompecabezas para reconstruir el pasado. La datación por luminiscencia, por ejemplo, analiza la energía acumulada en los sedimentos por la radiación solar. Es como un reloj que mide el tiempo transcurrido desde que los granos de arena estuvieron expuestos a la luz. Es fascinante, ¿verdad? Cada método nos proporciona información complementaria para afinar la cronología de la evolución humana. Así que la próxima vez que veas un fósil, recuerda que no es solo un hueso, sino una pieza de un rompecabezas gigante. Y gracias a estas técnicas de datación, podemos ir colocando cada pieza en su lugar, construyendo una historia cada vez más completa de nuestros ancestros, de sus vidas, sus entornos y sus evoluciones. Pero, ¿qué podemos saber realmente de esos homínidos con solo un molar? Mucho, aunque parezca increíble. Tú, como detective paleontológico, analizas la forma, el tamaño, el desgaste del diente. Cada rasgo te da una pista. ¿Qué comía? ¿Cómo era su mandíbula? ¿Era un individuo joven o adulto? Esa información, aunque fragmentaria, es crucial para reconstruir su vida cotidiana. Observa las herramientas de piedra encontradas cerca. Su forma, su tamaño, el material utilizado, te dicen cómo los homínidos las fabricaban y para qué las usaban. ¿Para cortar carne? ¿Para procesar vegetales?
Para defenderse, cada herramienta es un testimonio de su ingenio y adaptación al entorno. Piensa en la complejidad que esto implica para reconstruir su comportamiento. Ahora imagina que encuentras varios esqueletos. Al comparar sus huesos, puedes inferir la altura, la estructura corporal, incluso el dimorfismo sexual de la especie. ¿Eran individuos robustos, ágiles, vivían en grupos? Todas estas son especulaciones basadas en datos limitados, pero son cruciales para construir una narrativa coherente sobre su vida social y biológica. Es un proceso de deducción constante. Ahora imagina que tienes en tus manos ese molar, pero también un puñado de huesos de primates actuales. ¿Qué te dice la comparación? Observa las similitudes, la estructura general de la mandíbula, la forma de ciertos huesos de la extremidad. Estas semejanzas reflejan una herencia común, un ancestro compartido hace millones de años. Pero ojo, también hay diferencias cruciales. El tamaño de los molares, por ejemplo, o la forma de la pelvis, te revelan adaptaciones a diferentes modos de vida. Piensa en la evolución convergente. Diferentes especies, en ambientes similares, desarrollan rasgos parecidos para resolver desafíos parecidos. Quizás dos especies distintas desarrollaron una dentadura similar para masticar frutos duros, aunque su ancestro común fuese lejano. Es como si la naturaleza experimentara con diferentes caminos para llegar a una misma solución adaptativa. Pero también está la divergencia, donde especies emparentadas se adaptan a diferentes nichos ecológicos, mostrando rasgos cada vez más distintos. Entonces, al comparar a nuestros ancestros con los primates actuales, no solo identificas parentescos, sino que también reconstruyes las presiones ambientales que moldearon su evolución. La forma de los dientes, la estructura ósea, todo te habla de su dieta, su locomoción, su interacción con el entorno. Es un rompecabezas fascinante, y tú, como detective paleontológico, tienes las piezas para resolverlo. Cada pequeña diferencia, cada sutil similitud, te acerca a comprender la increíble historia de la evolución humana. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para ti? Esa mandíbula, esos molares, son las huellas de un pasado lejano que nos conecta directamente contigo. Es el legado de los primeros homínidos, un legado de adaptación, de supervivencia, de un camino evolutivo que paso a paso nos ha llevado a ser lo que somos hoy. Observa cómo, a partir de esas pequeñas diferencias, se fueron forjando características que eventualmente nos definirían como especie. Piensa en el desarrollo del bipedismo, ese cambio radical que te permitió liberar tus manos y usarlas para fabricar herramientas, para explorar, para crear. Imagina a nuestros ancestros, caminando erguidos bajo el sol africano, un cambio que abrió un mundo de posibilidades que serían la base para el desarrollo de la tecnología y la cultura que conocemos hoy. Es un legado que continúa en ti. El aumento del tamaño del cerebro, esa expansión gradual que te permitió desarrollar un pensamiento más complejo, un lenguaje articulado, la capacidad de planificar, de aprender, de transmitir conocimiento. Todo ello fue un proceso lento pero constante, una evolución que continúa hasta el día de hoy. Somos herederos de esa increíble capacidad para pensar y adaptarnos. Pero ¿qué pasa con las piezas que faltan en el rompecabezas? Tu viaje por la evolución humana recién comienza. Aún hay muchos misterios. ¿Cómo exactamente evolucionó la bipedestación? ¿Qué papel jugó el cambio climático en la diversificación de los primeros homínidos? Son preguntas que mantienen en vilo a los científicos y que nos recuerdan lo mucho que aún queda por descubrir. El desarrollo del lenguaje, por ejemplo, es otro gran enigma. ¿Cuándo y cómo surgió la capacidad de comunicación compleja? Las herramientas de piedra nos dan pistas, pero la verdadera naturaleza de su origen y evolución sigue siendo un debate abierto. Y piensa en la complejidad del cerebro, su desarrollo gradual, las conexiones neuronales. Es un misterio que nos desafía constantemente. La genética también juega un papel crucial. El análisis del ADN antiguo nos ayuda a reconstruir las relaciones evolutivas, pero las limitaciones tecnológicas y la degradación del material genético nos dejan con lagunas importantes. Nuevas tecnologías y enfoques interdisciplinarios son necesarios para resolver estos misterios. Tu comprensión del pasado remoto depende de estas investigaciones futuras. Así que, ¿qué hemos aprendido en este viaje al pasado? Hemos visto cómo, hace 6 millones de años, aparecieron los primeros homínidos. Sus características, aunque primitivas comparadas con nosotros, ya mostraban adaptaciones clave. La bipedestación, aunque aún en desarrollo, empezaba a ser una realidad, abriendo nuevas posibilidades para la exploración y la supervivencia. Recuerda aquellos primeros pasos torpes,
pero llenos de potencial. La evidencia fósil, aunque fragmentada, nos ha permitido reconstruir un panorama fascinante. Hemos descubierto diferentes especies, cada una con sus propias adaptaciones y estrategias de supervivencia. Observa cómo las herramientas rudimentarias, aunque sencillas, representaban un avance significativo en su capacidad para interactuar con el entorno. Eso sí, muchas preguntas siguen sin respuesta. Pero a pesar de las lagunas en nuestro conocimiento, el viaje ha sido increíble, ¿verdad? Hemos recorrido millones de años de evolución, presenciando los primeros pasos de nuestra propia historia. Hemos visto la emergencia de la bipedestación, las primeras herramientas y los inicios de la complejidad social. Todo esto nos ayuda a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Pero la historia de los primeros homínidos no termina aquí. Tú, como espectador curioso, te preguntarás, ¿qué nos depara el futuro de la paleoantropología? La respuesta es emocionante. Nuevas tecnologías, como el análisis genético avanzado, nos permiten desentrañar misterios que antes eran inaccesibles. Imagina poder secuenciar el ADN de homínidos extintos para entender mejor sus relaciones evolutivas y sus migraciones. La tomografía computerizada de alta resolución nos ofrece imágenes tridimensionales detalladas de los fósiles, revelando estructuras internas que antes solo podíamos imaginar. Y no solo eso, las técnicas de modelado 3D nos permiten reconstruir esqueletos incompletos, ofreciendo una visión más completa de la anatomía de nuestros ancestros. Piensa en la precisión que esto aporta a nuestra comprensión de su locomoción y comportamiento. Además, la geoquímica isotópica nos ayuda a reconstruir las dietas y los entornos en los que vivieron estos primeros homínidos. Analizando los isótopos de carbono y estroncio en sus dientes, podemos determinar qué comían y cómo se movían por el paisaje. Esto nos da una idea más precisa de su adaptación al medio y su estilo de vida. Es un campo en constante evolución, con nuevas técnicas y enfoques surgiendo constantemente. Pero ¿dónde puedes profundizar más en este fascinante mundo de los primeros homínidos? Te recomiendo echarle un vistazo a la página web del Smithsonian National Museum of Natural History. Tienen una sección increíble sobre la evolución humana, con imágenes, videos y artículos científicos que te dejarán boquiabierto. También, la página de la National Geographic, con sus documentales y artículos de investigación, es una fuente inagotable de información. Si prefieres algo más tangible, te aconsejo buscar el libro El mono desnudo de Desmond Morris. Es una lectura clásica que te ayudará a entender la evolución humana desde una perspectiva diferente, aunque algo controvertida. Para una visión más académica, busca libros de autores como Richard Leakey o Donald Johanson, pioneros en la paleoantropología. Sus trabajos te darán una visión profunda de los descubrimientos clave y las teorías más actuales. Recuerda que Internet está lleno de recursos. Busca documentales en plataformas como Netflix o YouTube. Muchos de ellos están hechos con rigor científico y te mostrarán reconstrucciones impresionantes de cómo pudieron ser los primeros homínidos y su entorno. No te limites a un solo recurso, explora y compara. La clave para un aprendizaje profundo está en la diversidad de fuentes. Y ahora un agradecimiento enorme a todas las personas que hicieron posible este vídeo. A mis increíbles amigos que me ayudaron con la investigación y la edición, vuestra paciencia y apoyo incondicional han sido vitales. Especialmente a Ana por la corrección de guión y a Juan por su ayuda con la música. Gracias por creer en este proyecto. También quiero expresar mi gratitud a las instituciones que me apoyaron. Al Museo Nacional de Historia Natural, por el acceso a sus valiosos archivos y a su equipo de expertos, que siempre estuvieron dispuestos a responder mis preguntas. Y a la Fundación Paleontológica, por su generosa ayuda económica que permitió completar esta investigación. Por último, pero no menos importante, gracias a ti, por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los primeros homínidos y sus comportamientos. Vuestra curiosidad y apoyo son la mejor recompensa para todo el trabajo realizado. Hasta la próxima aventura paleontológica. Y ahora, vamos a lo que te interesa. Vuestras preguntas. He recibido un montón de mensajes preguntando sobre la dieta de los primeros homínidos. Muchos de vosotros queréis saber qué comían exactamente. Pues bien, la respuesta es variada. Dependiendo de la zona geográfica y la especie, su alimentación incluía frutos, raíces, insectos, incluso carroña. Era una cuestión de supervivencia, de aprovechar al máximo los recursos disponibles. Otra duda recurrente es sobre su capacidad de comunicación. Se comunicaban entre ellos, sí, aunque no como nosotros.
Se cree que utilizaban gestos, sonidos y quizás algunos rudimentos de lenguaje. Imaginadlos compartiendo información vital sobre la ubicación de fuentes de agua o de peligros cercanos, todo a través de una comunicación no verbal, muy visual. Y por último, una pregunta que me ha llegado mucho: ¿cómo sabemos todo esto? Es una gran pregunta. La respuesta se encuentra en los fósiles, las herramientas de piedra que han sobrevivido millones de años, y el estudio de los entornos en los que vivían estos primeros homínidos. Cada fragmento de evidencia, por pequeño que sea, nos ayuda a reconstruir su historia. Es un trabajo increíblemente detallado y fascinante. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de lo que viene? Estoy preparando un vídeo increíble sobre las herramientas de piedra más antiguas que hemos encontrado. Imagina las técnicas que usaban nuestros ancestros hace millones de años. Veremos cómo esas sencillas herramientas revolucionaron su forma de vida y su acceso a los recursos. Será fascinante analizar la evolución de estas tecnologías primitivas. Después nos adentraremos en el mundo de Australopithecus afarensis, Lucy y sus misterios. Vamos a desentrañar algunos de los debates científicos más apasionantes sobre su locomoción, su dieta y su estilo de vida social. Prepárate para descubrir datos sorprendentes que cambiarán tu perspectiva sobre esta icónica especie. Y para cerrar con broche de oro, un vídeo especial sobre el cambio climático en el Plioceno temprano y su impacto en la evolución humana. Veremos cómo las fluctuaciones climáticas influyeron en la distribución geográfica de los homínidos y cómo se adaptaron a los nuevos desafíos ambientales. Será una aventura a través del tiempo y la adaptación. Y eso es todo por hoy, amigo. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado, conociendo a nuestros ancestros. Aprendimos mucho sobre sus vidas, sus desafíos y cómo sentaron las bases para nuestra propia existencia. Recuerda que este es solo el comienzo de nuestra exploración conjunta del pasado. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Vamos a desentrañar juntos los misterios de la evolución humana. Cada suscripción me ayuda a crear más contenido como este, y a ti te ayudará a aprender más. Además, sígueme en mis redes sociales. En Instagram y Twitter comparto contenido extra, imágenes y adelantos de los próximos vídeos. Es la mejor forma de mantenerte al día y conectar conmigo directamente. Te espero allí para seguir charlando sobre la fascinante historia de la humanidad. Vale, ya hemos visto a nuestros ancestros, pero cuidado con los mitos. A veces se cree que eran seres torpes y poco inteligentes, pero eso es falso. Muchos homínidos eran sorprendentemente hábiles para fabricar herramientas, cazar y sobrevivir en entornos difíciles. No eran simples simios, sino seres con una capacidad adaptativa increíble. Recuerda, la evolución es un proceso gradual, no un salto mágico de la noche a la mañana. Otro error común es pensar que todos los homínidos caminaban erguidos perfectamente desde el principio. La postura erguida se desarrolló gradualmente, y algunos homínidos mantenían una locomoción más cuadrúpeda. Además, no todos eran iguales. Existía una gran diversidad en tamaño, forma y comportamiento entre las diferentes especies de homínidos. Y por último, recuerda que no todos los homínidos eran vegetarianos. Algunos eran omnívoros, adaptando su dieta a los recursos disponibles. La imagen del homínido como un recolector pacífico no siempre es precisa. La competencia por los recursos y la depredación eran realidades constantes en su vida diaria. Pero, ¿qué pasa con esos increíbles fósiles que nos cuentan la historia de nuestros antepasados? Su preservación es clave, ¿sabes? Imagina que un yacimiento se destruye, se pierde para siempre una parte crucial de nuestro pasado. Por eso la investigación paleontológica va de la mano con la conservación. Es fundamental proteger estos lugares, no solo por los fósiles en sí, sino por la información valiosísima que contienen sobre el clima, la vegetación y la vida en la época. Piensa en la cantidad de datos que podemos obtener de un solo hueso, su edad, la dieta del homínido, incluso posibles enfermedades. Todo esto se pierde si no cuidamos los yacimientos. La erosión, las actividades humanas, incluso el cambio climático, amenazan estos lugares. Por eso la concienciación pública es fundamental. Tú puedes contribuir informándote y apoyando iniciativas de conservación. La conservación del patrimonio paleontológico no es solo una responsabilidad de los científicos, es una responsabilidad de todos. Es nuestra herencia, la historia de quiénes somos. Cada fósil es una pieza de un rompecabezas gigante que nos ayuda a entender nuestro pasado y a construir un futuro mejor. Un futuro donde la historia no se desvanezca con la erosión del tiempo.
Así que la próxima vez que escuches hablar de un yacimiento, piensa en su importancia y en la necesidad de protegerlo. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Aprendimos mucho sobre nuestros ancestros, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la evolución de los primeros homínidos?